Leopoldo Moró, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo Terminaba Jairo diciendo, bueno, en el marco de una previa a una elección con una derrota electoral, esto de alguna manera, digamos, empiezan a tener medidas donde se cuestiona si lo que no tienen es un tinte electoral, más allá de cuán necesarias puedan ser. Mira, yo creo lo contrario. Lo que creo es que a raíz de la pandemia se postergaron, se desplazaron un montón de decisiones que tenían que ver con la recuperación de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque naturalmente hubo que concentrar recursos en atender algo que ocurrió de manera imprevista y que además ponía en riesgo la vida de la gente. Que es pero se da entre una derrota y la expectativa de dar vuelta a un resultado. Se da cuando hay reactivación de la economía, no cuando hay una derrota electoral. ¿Coincidís, Jairo, con esto? ¿Me permitís? Pero Sí. si no, no termino. Sí. A ver, te voy a dar un ejemplo concreto. Hoy se conoció el dato de que la desocupación respecto al primer trimestre del año anterior bajó 3,6. Estaba en 10 y pico en el primer trimestre del año pasado, en plena pandemia o inicio de pandemia, ahora bajó a 9,6. Digo, ¿por qué bajó? Porque hay mayor nivel de actividad económica. Y cualquier variante que vos tomás de la economía ha mejorado. ¿Por qué ha mejorado? Porque hemos ido saliendo de la pandemia y en algunos otros casos porque se tomaron decisiones que ayudaron a mejorar. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es efectivamente acelerar el proceso de recuperación, desacelerar los procesos de restricción impuestos por la pandemia y tratar de desembocar hacia fin de año, independientemente del resultado electoral, que hasta nos puede ser desfavorable, porque no está escrito en ningún lado que va a ser favorable, pero desembocar hacia fin de año en un proceso de mayor aceleración de la recuperación. Por ejemplo, hay una gran polémica, donde yo incluso hasta tengo mis dudas, acerca de qué haces con una de las industrias que está más paralizada, que es la del turismo. Hay algunos que te dicen, con cierto grado de razonabilidad, no es el momento de abrir las fronteras. ¿Todavía? Todavía. Porque todavía sobrevuela el riesgo de la Delta. Y yo te voy a decir con toda franqueza, yo también tengo mis dudas. Pero Sin a la embargo, vez... parecía la semana pasada o esta semana fue con el anuncio de Bisotti que la pandemia estaba terminada. No es así. También esas son interpretaciones que cada uno hace de acuerdo a su gusto. Nadie dijo que la pandemia está terminada. Ahora, también no es menos cierto que se está presentando una gran perspectiva para fin de año, gran perspectiva de recuperar el turismo, que es la tercera actividad que le aporta al Producto Bruto Interno. Entonces, bueno, pero no tiene nada que ver con las elecciones. Pero por eso vos soslayás el tema de las elecciones y es difícil verlo de esa manera. Arrancábamos el programa preguntándonos si efectivamente había una hoja de ruta, porque el diagnóstico dentro del espacio es tan disímil. Están los que salen a decir, efectivamente, era la economía, la gente llegó con la soga al cuello, no podía más. Están los que dicen, fue la foto de Pachi. Por supuesto, la obscena foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, que hoy nos enteramos que está de 10 semanas de embarazo, lo hizo una comunicación oficial. El tema de las escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires con el costo político para Axel Kicillof. Si cada uno, digamos, no terminan de ponerse de acuerdo en qué es lo que les dijeron las urnas, ¿cómo van a buscar revertir este resultado que, como vos decís, no saben qué va a pasar? ¿Vos crees primero que se pueda revertir? No, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Vos me preguntaste, y habíamos ingresado al tema, vinculado a si yo entendía que estas decisiones tenían que ver con la elección. Un tufillo Otra electoral. discusión es acerca de cuáles fueron las razones que llevaron a ese resultado electoral. Son dos cosas distintas. Yo te insisto, si me preguntás sobre las decisiones, te digo que son decisiones donde está confluyendo dos factores. Una pandemia que se va debilitando, lo acaba de decir Miguel con toda claridad, 15, 16, 17 semanas consecutivas de caída. Hoy tenemos la alegría de que hay una provincia que ya tiene inmunidad de rebaño. Tierra del Fuego. En el Hospital Posadas no tenés hoy un internado por COVID. En varios hospitales está ocurriendo lo mismo. Las camas han caído, la ocupación. Bueno, ese es un factor. ¿Y el otro factor cuál es? Que quedó de alguna manera fuera de la discusión. Que la economía empieza a reaccionar. Entonces, las decisiones tienen que ver con eso. A fin de año, después de la elección, vos vas a tener diciembre, enero y febrero una industria como la del turismo
que va a tener una recuperación extraordinaria. Pero no es porque lo digo yo. Vos vas hoy a la costa y ya prácticamente está todo ocupado. La discusión es, bueno, ese turismo lo vamos a reforzar con el turismo receptivo que le dé vida otra vez a la calle Florida, Moró, que le dé vida al Calafate, que le dé vida a todo el lugar. Línea, esa es la discusión. Moró, en esa línea, ¿usted comparte la mirada de la cita que hacía hoy Daniel Goyan respecto de que con más platita en el bolsillo de la gente, algunas situaciones como los festejos en Olivos hubiesen sido menos considerados por la gente? No, para nada. No lo comparto para nada. Absolutamente. Si ustedes quieren hablar de lo que yo entiendo fueron los factores que llevaron a la derrota electoral, lo hago con todo gusto. Es que me interesa porque me interesa por tu enorme trayectoria política, por el olfato que tenés y porque a mí en lo particular me confunde que haya tantas lecturas tan distintas, Leopoldo. Eso es lo que me pasa dentro de tu espacio. Sí, yo más que lecturas distintas, lo que veo dentro del espacio es una discusión que naturalmente se da en cualquier fuerza política que pierde una elección. Creo que con una diferencia respecto a lo que ocurrió con Juntos para el Cambio cuando le tocó perder la elección en el 2019. ¿Por qué? Porque fue una reacción muy fuerte contra el voto de la gente. Y esta es una reacción muy fuerte nuestra con una mirada autocrítica. Tal vez porque tenemos una sensibilidad diferente. Nosotros escuchamos a la gente y Juntos por el Cambio escuchó a los mercados en aquel momento. ¿Puede decir que Macri se enojó con la gente? ¿Se enojó con el voto de la gente? Totalmente. Bueno, no es que lo digo yo. No, bueno. Con que leas lo que dijo esa noche y la reacción que tuvo a la mañana siguiente, cuando estalló el dólar y le dijo al presidente del Banco Central y al ministro de Economía, no se metan, para dar la sensación de que eso tenía que ver con el triunfo kirchnerista porque causaba miedo a los mercados, es obvio que es diferente. Bueno, después tomó medidas muy parecidas, subió el mínimo de ganancias, puso bonos para jubilados, ahí hay una reacción parecida a la hora. Efectivamente, pero digamos, la respuesta inicial fue horrible, porque le dijo a la gente, ustedes se equivocaron y por eso se... Nosotros dijimos, nosotros nos equivocamos, no la gente. Porque tenemos... Pero ¿saben en qué se equivocaron, bueno, Leopoldo? Eso te a ver, pregunto. no hay una verdad única, pero es evidente que nos equivocamos. Por ejemplo, hablando de la reactivación económica, creo que nos retrasamos, que no fuimos lo suficientemente ágiles como para adelantarnos al tema de la caída del salario real. Creo que las paritarias se tendrían que haber abierto antes. Creo que se tendría que haber materializado antes la devolución de ganancias, que finalmente se hizo, pero me parece que tardíamente. En fin, creo que hubo cierta rémora en el sentido de no advertir que había que apretar el acelerador. De medidas que van en la dirección correcta, vos fíjate, por ejemplo, en el caso de ganancias, bueno, hay 1.200.000 trabajadores que van a dejar de pagar ganancias. Pero no llegó a tiempo probablemente, ahora hubo que actualizar, ayer se actualizó el mínimo para que efectivamente aquellas paritarias que aumenten los salarios no vuelvan a colocar a la gente en la obligación de pagar ganancias. Creo que hubo factores, y después hubo factores simbólicos, la foto, eso es un factor negativo desde el punto de vista simbólico. ¿Crees que fue detonante? No sé si fue detonante. ¿En el búnker el domingo a la noche? Mira, yo no como vos decís, después de tantos años trato de mantener cierto grado de relatividad en lo que digo. Sí. No hago afirmaciones contundentes, salvo cuando se refieren a cuestiones de principio o de valor. Sí. Que influyó negativamente, no tengo ninguna duda. ¿Por qué influyó negativamente? Desde mi punto de vista. Porque yo creo que hirió fuertemente la campaña sanitaria. Yo estoy convencido de que fue una buena campaña sanitaria. Estoy convencido. La foto mató campaña. Claro, yo creo que hirió, no de muerte, pero hirió la credibilidad de esa campaña. ¿Por qué? Porque creo además, recién también lo decía Miguel, que no hay un modelo único en el mundo para abordar la pandemia. Si lo hubiera, lo hubiéramos seguido todos los países y estaría todo como resuelto. un manual, claramente. Creo que se hizo un buen trabajo, está dando resultados que están a la vista, lo acabamos de decir. Hay 64 millones de vacunas que ingresaron a Argentina, 29 millones de argentinos vacunados con una dosis, 20 millones vacunados con 2 dosis. ¿Y una foto hizo qué, digamos? Y yo creo que la foto, en términos simbólicos,
desmereció todo ese esfuerzo. Moro, Pero el esfuerzo existió. Y las discusiones de la semana pasada entre el presidente y la vicepresidenta, y el recambio de gabinete, y no hablarse, y los emisarios, y los negociadores, y la eyección de algunos funcionarios. Esa discusión de la que usted hablaba hace unos minutos, ¿le lleva tranquilidad a la gente? ¿O solo hace empeorar las cosas? Voy a decir algo que puede sonar mal. Me lleva tranquilidad a mí en principio. ¿Por qué? Porque demuestra que hay una fuerza política dinámica que sigue pensando en la gente. Ojalá Juntos por el Cambio hubiera atravesado un momento como este. Si Cornejo, si Larreta, si Morales, si Carrió hubieran un día ido a la Casa de Gobierno y le hubieran dicho a Macri, no, pará, no se puede aumentar 3000% las tarifas de gas, no solamente porque la gente no las puede pagar, sino porque vas a hacer pelota a las industrias, probablemente el país estuviera mejor. Si alguien, en vez de decirle sí, guana, le hubiera ido a decir, no podemos tomar un crédito de 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario, y hubiera habido una gran discusión en Juntos por el Cambio, no estaríamos en la situación que estamos hoy. Que fue una discusión que tuvo en vilo al país y que en un momento se habló de crisis institucional. No, ¿qué crisis institucional? Y preguntarnos a todos nosotros lo mal que la pasamos durante esos días, donde no se sabía, digamos, quién tenía el poder, si el presidente se plantaba de mano, si Cristina le imponía el gabinete. Por ahí la pasás mal vos porque lo mirás desde el lugar de tu profesión. Yo creo que lo miro desde mis hijas, Leopoldo, lo miro desde mis hijas chicas, del país, desde cómo siguen tus hijas se preocuparon por si en vez de Mansur iba a ser fulano el jefe de gabinete. Pero la autoridad presidencial con Chicos, ministros que se le paran de mano y le hacen cambiar el gabinete, le echan funcionarios por cada carta. Fuerza Una política, diputada le dijo cada fuerza política le dijeron. Pero, a ver, cada fuerza política tiene su característica. Y a mí lo que me importa es la gente. La gente sale ganando de esto, porque si nosotros reconocemos los errores y reformamos el rumbo, la gente va a estar mejor. Si hubiera pasado eso Juntos por el Cambio, no se hubieran destruido 25.000 empresas, no se hubiera endeudado el país en 100.000 millones de dólares. Pero estamos de acuerdo. Lo que digo es, ¿no te preocupa que pierda autoridad el presidente o la autoridad nunca estuvo ahí? Mira, la autoridad del presidente en este país y en cualquiera es una buena gestión. El presidente en una nación no tiene autoridad porque diga yo tengo autoridad, o porque un amigo le convoque una manifestación a su favor en Plaza de Mayo, o porque una vicepresidenta le diga estás equivocado. La autoridad del presidente es la buena gestión. ¿Vos te crees que Kirchner tenía autoridad porque era malo? No, Kirchner tuvo autoridad y Cristina tuvo autoridad porque tuvieron buenos resultados. Porque incluyeron gente, porque se abrieron 245.000 empresas en Argentina, porque pusieron satélites en el aire, porque nacionalizaron las AFJP y se resolvió en buena medida el problema de los jubilados. Porque el problema de los jubilados ahora no es que el sistema cruje por estas cosas. El sistema cruje porque cuando se fue Cristina, el Fondo de Garantía tenía 60.000 millones de dólares y era un fuerte respaldo, era un mercado de capitales. Y cuando se fue Macri, ese Fondo de Garantía tenía 28.000 millones de dólares. Porque además de endeudarnos en 100.000 millones de dólares, nos comió casi 40.000 millones de dólares el Fondo de Garantía. Entonces el presidente, yo no sé cómo lo tomó Alberto, si lo tomó mal, lo tomó bien, pero el presidente tiene que tener la convicción de que todo lo que se hizo es para que haga una buena gestión. Ahora, salvo Gabriela Cerruti, no hubo un diputado que saliera a decir, che, lo de Fernando Vallejo estuvo un poco fuerte. Estamos hablando del audio filtrado, claro, supuestamente. Sí, bueno, pues, a ver, yo te entiendo, pues son anécdotas. Eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero usted lo repudia? A ver, si vos buscás que yo me peleé con los colegas de mi bloque, yo no te digo con toda claridad, yo no me peleo con nadie, ni los colegas de mi bloque ni los que no lo son. Yo trato de analizar la política desde otro lugar. Lo que dijo Vallejo no le cambia la vida a nadie. Ahora, un cambio de gabinete, nuevas políticas, corregir errores, etcétera, eso sí le cambia la vida a la gente. Vallejo no es lo que expresa gran parte del bloque y del kirchnerismo respecto al presidente. Yo lo bajo. Si fuera así, tendría la solidaridad de todo el bloque y no la tuvo. Pero nadie la condena, justamente por eso es lo que estamos viendo, no por anécdota, pero porque la discusión, sino que es lo que piensan todos. Pero porque vos tenés que jerarquizar, sobre todo, además, cuando tenés responsabilidades de gobierno, tenés que jerarquizar lo principal por sobre lo secundario.
La discusión que yo puedo tener con Fernanda Vallejo, que la puedo tener en mi casa, en el bloque, es absolutamente secundaria. Lo principal era ver cómo se salía de una situación donde un sector importante del pueblo argentino le dijo al gobierno, a mi juicio provisoriamente, porque la elección definitiva va a ser en noviembre, esto no está bien. Esa era la discusión principal. Bueno, todo lo demás son anécdotas que te vienen bien para llenar, qué sé yo, media página de un diario, pero no es lo central. Lo central es ver si efectivamente estas medidas, además de beneficiar a la sociedad, le dan la oportunidad al gobierno de dar vuelta al resultado electoral. Nunca estuvo en riesgo, decir que exageramos. Por lo cual es absolutamente legítimo y que nunca el estuvo gobierno en lo riesgo, intente. que la coalición de gobierno nunca estuvo en riesgo. No, de ninguna manera. Jamás. ¿No? Que Nunca. exageramos o que lo miramos de Yo una manera... Yo no te dije que vos exageraste. No, digo los medios, para generalizarnos. Mira, los medios en general siempre, y yo he trabajado en los medios, tienen una propensión a la exageración. Es la famosa frase de que la noticia no es que el avión aterriza, sino que el avión se cae. Sí. Entonces se busca siempre lo que tiene que ver con la caída del avión más que con lo que aterriza normalmente el ¿No avión. estuvo la renuncia del ministro del Interior con Pero- el rol que tiene pero Guado de escuchame Pedro? una cosa, De pero Pedro, mira una tú- carta pública A donde mí la me- presidenta de alguna manera le marca el Pero rumbo. está bien. Porque la presidenta cuando hace eso trata de defender al pueblo. Con La acierto- vicepresidenta. Oh, perdón, Es la vicepresidenta. Bueno, Sí. Claro, ahí pero no- va a quedar como pero un no, fallido. no es un fallido porque fue 2 veces presidenta. Yo a Alfonsín le decía presidente cuando dejó de ser presidente. Y seguramente vos a alguno también le habrás dicho presidente cuando dejó de ser presidente. Vos a alguno le No. decís, ¿sabes? Bueno, Vos a alguno le decís. sos claro. infalible en la palabra. Yo no, yo le dije presidente a muchos que dejaron de ser presidente. Pero no importa, eso tampoco tiene importancia. Digo, lo que importa es que la vicepresidenta sigue pensando cómo defender los intereses de la sociedad, aún en el marco de su propio gobierno. Y me parece muy bien que le diga al presidente, no, mira, te estás equivocando en esto. El déficit es así o el déficit no es... A mí Leopoldo, lo que con me la asusta, perdóname, Sí. lo que me asustaría es que este gobierno no discuta y le diga siempre que sí a Mañeto, le diga siempre que sí a la Asociación Empresaria Argentina, le diga que sí al bloque de poder. Eso sí me asustaría. Porque eso significaría que nos hemos olvidado del interés general de la sociedad. Pero esa discusión tenía que ser privada o pública. Mira, depende. A eso nos referimos con la carta, digamos, con la intencionalidad Depende. que tuvo A Cristina ver, Fernández de Kirchner al hacerla pública. Depende de la naturaleza que tienen las fuerzas políticas que componen una coalición. En el PRO hay una... Ni siquiera en el PRO. Lo que representa el PRO es la verticalidad respecto a este bloque de poder. Por eso no tienen discusión y por eso hicieron todo el desastre que hicieron, a pesar de tener una coalición política, porque dentro de la coalición política no le cuestionaban esas cosas, porque la preocupación de Macri no era lo que pensaba el radicalismo en la coalición política, la preocupación de Macri era lo que pensaban los mercados. En nuestro caso, sí, la preocupación es lo que piensa la gente y no los mercados. Alfonsín también era un tipo que te hacía discusiones públicas. O sea, que queda claro, digamos, que para vos eso fue una anécdota y que van a mirar de cara al 14 y que esto sigue. Pero por supuesto, y creo que el 14 se puede cambiar el resultado electoral. ¿Por sí o por no vas a la AFI? ¿Cómo voy a ir a la AFI? ¿Quién te dijo No, yo no voy a ir a sé, la yo AFA? no sé, te pregunto, ya que te tengo acá, te voy a llamar, si no te... No, es uno yo de soy los... candidato a diputado nacional. No, bueno, qué sé yo, otros candidatos tampoco que Sí, no fueron. sí, No vas no. a la AFI. Eso es un rumor que estuvo dando... No sé, No ni sabés, siquiera sé no, de dónde salió. no el sabés rumor. ni de dónde salió. Cuando vaya a la AFI lo averiguo. Estuviste muy bien.